Saludo grande a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho, una alegría poder compartir este culto de día miércoles, una feliz semana, feliz día miércoles, espero haya sido de bendecido, un día bendecido, que hayan podido disfrutar en su trabajo, en las diferentes cosas que ustedes hayan hecho el día de hoy. Y siempre es una alegría poder dejar este espacio a mitad de semana, recuperar diferentes cosas y es como un respiro, ¿no es cierto? El miércoles, el culto de día miércoles para cada uno de nosotros y poder compartir siempre es bonito este día especial. Así que quiero invitarle que vayamos directamente a la palabra de Dios para poder comenzar con lo que va a ser el tema del día de hoy. Vamos en nuestras Biblias al libro de Génesis en el capítulo 32. Hoy día vamos a hablar un poco sobre mi personaje de la Biblia favorito, que la verdad la historia completa de Jacob me encanta desde principio hasta el fin. Creo que si está en la Biblia, en el Génesis, para cada uno de nosotros es porque hay un tema importante también que nos compete, que nos habla directamente a nuestros corazones, que está ahí para que nosotros podamos sacar todas esas buenas cosas y buenas noticias que están preparadas nosotros para nosotros también en esta hermosa historia como es la de Jacob. Si nosotros entramos un poquito al contexto de todo lo que fue la vida eh, y todo lo que vivió Jacob, el volver un poquito para atrás nos damos cuenta que realmente tuvo una vida bastante compleja, bastante movida en diferentes cosas. Comenzó, ¿no es cierto?, con un hermano mellizo, si bien nacieron juntos, eran muy, pero muy distintos en muchas áreas, con características de actitud diferentes, de la forma en que ellos vivían, hasta incluso tenían un papá que era, uno era más regalón del papá, otro era más regalón de la mamá, diferentes características que ellos tenían. Pero y al poco tiempo que iba avanzando la historia, nos damos cuenta que también había un poco de rivalidad entre ellos y intercambiaron la primogenitura por un plato de lentejas. Después Jacob engañó a su padre para poder hacerle creer que era realmente Esaú. Y entonces cuando su hermano se enteró que su mamá lo ayudó también, se armó un problema bastante grande y Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, de donde él vivía, para que su hermano no le hiciera daño. Curioso. No sé si tú alguna vez te has peleado con tu hermano. ¿Cómo ha sido esa situación? Yo tengo dos hermanas, una hermana mayor y una hermana menor, y en algunas oportunidades sí hemos discutido y la verdad es que no es grato. Yo creo que a todos nos ha pasado en más de alguna oportunidad. Más yo creo que he discutido con mi hermana mayor, nos llevamos solamente un año de diferencia, con las chicas son alrededor de 6, así que ahí siempre cuando uno es más cercano con un hermano tiende a discutir un poquito más. Y entonces esta discusión entre Jacob y Esaú duró mucho tiempo. Y Jacob tuvo que irse de su casa, llegó hasta la casa de Labán, y aquí nuevamente él pasó por todo un engaño. Tuvo problemas con Labán, lo engañaron con el tema de su esposa, tuvo que trabajar mucho tiempo para poder casarse. Realmente la historia de Jacob, toda su vida fue poco a poco avanzando de engaño tras engaño. Y si nosotros nos damos cuenta, realmente este ha sido el énfasis de todo, el principio de todos estos años de la vida de Jacob, y al darse cuenta de por todo lo que estaba pasando, por toda la situación que él estaba viviendo y ver entonces que su vida iba de engaño tras engaño y que ya se estaba yendo también de la casa de Labán para poder establecerse en un lugar propio, para poder comenzar nuevamente, y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para iniciar una nueva vida, para comenzar nuevamente, para cambiar un aspecto en general, para poder entonces ver en qué cosa de mi vida puedo mejorar? Él dice muy bien, lo primero que tengo que hacer para poder mejorar mi vida, ¿qué es hacer? Mejorar mis relaciones interpersonales, y en primer lugar tengo que arreglar la situación con mi hermano. Tanto tiempo ha pasado, bueno, yo creo que entonces decía Jacob, después de todo este tiempo me habrá perdonado, han pasado tantos años, y Jacob tenía la esperanza de que entonces su hermano lo pudiera perdonar. Y este es el contexto en el cual nos encontramos esta parte de la historia, esta parte de la vida de Jacob, él buscando una solución, buscando la manera de poder solucionar sus problemas con su hermano. Entonces vamos, mis queridos hermanos, al libro de Génesis capítulo 32 del versículo 1 en adelante, pero antes de leer la palabra de Dios les invito a que inclinemos nuestros rostros para poder orar. Querido buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento, queremos pedirte que tú nos acompañes.
Sé tú quien habla a nuestros corazones y quédate con nosotros siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Génesis capítulo 32, versículo 1 en adelante. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Y entonces envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mandó diciendo, diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Me llama en primer lugar la atención bastante la forma en que Jacob tiene para referirse con su hermano. Recordemos que ellos estaban un poco bastante peleados y habían pasado ya más de 15 años en que ellos no se habían visto, bastante tiempo para guardar rencor. Y entonces Jacob pensaba, quizás mi hermano me pueda perdonar, y la forma en que él lo trata es como mi señor. Y él a sí mismo se hace llamar siervo. Y esto en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que realmente es una forma muy gráfica de demostrar la actitud que tenía Jacob para poder solucionar el problema. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea para poder arreglar su problema con su hermano, incluso degradarse un poco en el rango, porque en el Antiguo Testamento también se menciona que las personas que recibían la primogenitura, la bendición de su padre, también estaban dentro de un peldaño más arriba, una categoría un poquito más alta referente a los que son sus demás hermanos, debido a que podía recibir esta bendición. Pero también Jacob se hace llamar a sí mismo como el siervo de Esaú, para entonces así ver si de esta forma él podía arreglar la situación con él. Y entonces él envió personas para que pudieran conversar y decirle, mira, aquí estoy dispuesto a poder arreglar las cosas, estoy dispuesto a poder solucionar el problema. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para poder arreglarlo? Y es muy curioso la forma en que que Esaú responde a su hermano Jacob. Versículo 6. Dice, entonces los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron lo siguiente, fuimos a ver a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y aquí Jacob dijo, muy bien, excelente, mi hermano viene a recibirme, me perdonó después de tanto tiempo, esta situación se va a arreglar fácil. No vamos a tener que hacer tanto problema, tanto show, entonces vamos a poder arreglar la situación. Y aquí los mensajeros le dicen, a ver, un momento, todavía no está todo dicho. Falta información. ¿Cómo continúa el versículo diciendo? Él viene a recibirte, ¿y quiénes lo acompañaban? 400 hombres iban junto a Esaú, perdón. Y aquí yo les pregunto, si iba Esaú acompañado de 400 hombres, ¿iba a ser una bienvenida amistosa o no muy amistosa? Definitivamente Esaú iba a enfrentarse con su hermano Jacob, a enfrentarse con todos sus siervos, siervas, los asnos, todo lo que tenía, las ovejas. Él decía, muy bien, si bien han pasado mucho tiempo, aún no estoy dispuesto a poder arreglar la situación. Y la forma que él tenía para arreglarla era con la violencia. Eran las formas que ellos tenían, y ahí nosotros podemos ver cuán diferentes eran estos dos hermanos. Tristemente, el versículo 7 comenta cuál fue la reacción de Jacob ante este problema. Dice la palabra de Dios, Jacob tuvo entonces, ¿qué cosa? Gran temor y se angustió. A veces nosotros en nuestra vida, cuando intentamos arreglar un problema, cuando queremos solucionar algo, buscamos de una forma u otra, buscamos de una manera u otra, intentamos poner toda nuestra parte, toda nuestra disposición para poder solucionar un problema, pero no siempre las situaciones nos acompañan. Y en esta oportunidad en específico se nos muestra que Jacob, si bien tenía toda la disposición de poder arreglarlo, Esaú no quería poner de su parte. Y debido a eso, Jacob tuvo entonces mucho temor y se angustió. Y sucede también esto en nuestra vida personal. Intentamos hacer cosas, avanzar con cosas en nuestra vida, pero por más que a veces ponemos nuestra disposición, ponemos las ganas, ponemos toda la voluntad de querer arreglar algo, pero terminamos teniendo miedo, terminamos teniendo temor
y también terminamos angustiándonos debido a que la situación que nosotros queremos arreglar, tal vez las demás personas, o vemos que el horizonte para poder arreglar esta situación no viene de la mejor forma. Y qué triste fue para Jacob, qué difícil fue para él poder entonces querer avanzar debido a todo esto. Y en este momento Jacob se encontraba en una situación bastante compleja, porque su hermano Esaú no venía con la mejor disposición para poder arreglar el problema. ¿Y entonces qué iba a hacer? Empezó a cuestionarse muchas cosas, a preguntarse de diferentes formas y entonces comenzó a ver qué podía hacer, dónde podía sacar alguna solución para todo esto. Y vino entonces lo que sucede también con nosotros en el versículo 12, avancemos un poquito en la historia, el versículo 12, y empieza aquí esta actitud de reclamarle a Dios diferentes cosas. Miren lo que dice el versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se podrá contar. Y entonces Jacob viene y le reclama a Dios, oye, Señor, tú me dijiste que mi descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar, tan incontable como las estrellas del cielo. ¿Cómo entonces que yo ahora voy a enfrentarme con mi hermano Esaú y él viene con 400 hombres a discutir conmigo, a ir de frente, quiere acabar con toda mi familia, con todo lo que yo tengo? ¿Cómo entonces es que tu promesa se va a cumplir en mi vida? Muchas veces nosotros, queridos hermanos, nos hacemos exactamente la misma pregunta. ¿Cómo es entonces que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida? Si estoy teniendo problemas en el trabajo, si estoy teniendo problemas en mi hogar, si estoy teniendo problemas financieros, si la salud no me acompaña, mis hijos no me hablan, mis padres tienen problemas. ¿Cómo es entonces? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Te has hecho tal vez tú esta pregunta alguna vez? Tristemente, aquí viene una actitud muy del ser humano. Luego de que nosotros empezamos a cuestionar muchas cosas, empezamos a hacernos muchas preguntas, empezamos a poner en duda las promesas de Dios, entonces siempre el ser humano quiere de alguna forma hacer algo para solucionar esto. Y el versículo 13 dice que durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano e hizo un regalo para Esaú. Aquí Jacob buscó una solución humana para su problema. Él pensaba que si tal vez llegaba con regalos donde Saúl lo iba a perdonar. Él pensaba que si tal vez llevaba muchas cosas donde Saúl lo iba a perdonar. Pero la verdad es que Saúl no estaba interesado en nada de eso. Él quería arreglar las cosas de otra forma. Y la solución humana que tenía Jacob para este problema ni siquiera se acercaba a la que tenía Dios. Y en nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Buscamos a veces nuestra propia solución humana. Buscamos a veces nuestra propia forma de poder arreglar los problemas. Y en muchas oportunidades ni siquiera se parece a la que Dios tiene preparada para nosotros. Y eso es simplemente porque no estamos confiando en las promesas que Dios tiene para mi vida. Y cuando yo dejo de confiar en las promesas que Dios tiene para mi vida, entonces vienen los problemas. Y cuando Jacob seguía agobiado, seguía angustiado por todo este problema, decidió dividir el grupo. Muy bien, si viene entonces Esaú a atacarnos con todo lo que tiene, con estos 400 hombres, vamos a dividir el grupo. Y a ver si solamente con una mitad podemos, así nos acaba con todo de una vez. Y al ver que en realidad todas estas cosas que él estaba pensando y avanzando no daban resultado, no podían continuar, no tenían solución, dice entonces el versículo 22, en primer lugar se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces hizo pasar del arroyo a ellos y a todo lo que tenía y dijo, muy bien, este es un problema que tengo que solucionar solo. Y el versículo 24 dice, y así se quedó Jacob como solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando nosotros queramos arreglar un problema, cuando nosotros queramos pedirle algo a Dios,
En muchas oportunidades, Dios va a permitir que nosotros estemos solos, porque en realidad Él quiere conversar con nosotros. Él quiere saber y tener la certeza de algo con nosotros también. Y a veces tú tal vez te has sentido de esta manera, que estás poniendo todo de tu disposición, que estás intentando hacer todas las cosas bien, que luchas por ese sueño que tú tienes, que luchas por arreglar ese problema que hay en tu vida, pero te encuentras completamente solo. Pero encuentras que en realidad miras para un lado y no hay nadie, miras para el otro y tampoco encuentras a nadie, estás tú solamente. Y a veces Dios permite estas situaciones para conversar directamente con nosotros, de la misma forma como lo estaba haciendo en este momento con Jacob. Antes de decidir estudiar teología, yo estaba estudiando otra carrera. Aquí en Temuco, en la Universidad de la Frontera, estudiaba una ingeniería. Y, y de verdad es una carrera que personalmente me gustaba mucho. Bueno, hasta el día de hoy me encanta la construcción y todo lo que tiene que ver con eso. Algo que me apasiona bastante. Todo el tema del dibujo arquitectónico y todo eso, la verdad me gusta mucho. Yo estaba muy feliz con mi carrera. Pero sentía aún que había algo que no me centraba. Y momentos que me aparté de la iglesia, no asistía tanto, ya llegaba a misa de 11, al culto, no participaba en la escuela sabática, no iba a los cultos jóvenes, realmente iba eh, poco y nada a la iglesia y estaba más fuera que dentro. Y entonces empecé a sentir que mis amistades de fuera de la iglesia, algo estaba pasando con ellos también. Y entonces empecé a sentir que mis amistades de la iglesia, ellos estaban más comprometidos entonces con la iglesia, yo no tanto, y como que no calzábamos tampoco. Y empecé a notar que Dios de alguna forma me estaba dejando solo por alguna razón en específico. Y empecé a conversar con Dios y preguntarle porque no entendía por qué me sentía tan solo. Y era porque Dios realmente quería conversar algo conmigo. Durante ese tiempo, a solas con Dios, me di cuenta que realmente lo que Él quería para mi vida no era que yo fuera un ingeniero, sino que tal vez Él tenía algo preparado más para mí. Y, y luego Dios envió a dos grandes amigos que yo tengo aquí en Temuco, que son Kevin y Liz, y ellos nuevamente me llevaron a la iglesia, me invitaron a cantar, me invitaron a cultos jóvenes, me iban a buscar a la casa, si yo faltaba, me iban a visitar, estaban pendientes, Esteban, vamos a la iglesia, Esteban, vamos para acá, vamos a este congreso a ver un I Will Go en Chillán, inscríbete, vamos juntos. Fuimos para allá y ahí realmente, luego de todo ese tiempo, yo me di cuenta que tal vez la ingeniería no era para mí, sino que Dios quería que yo siguiera los pasos de mi padre y de mi abuelo y me fuera a estudiar teología a la Universidad de Chillán, Adventista. Pero para poder pasar por todo ese proceso, tuve que pasar un momento a solas. Y si tal vez tú hoy en día estás pasando un momento a solas, es porque muy probablemente Dios quiera decirte algo especial. Dios quiera conversar algo importante contigo. Dios quiera mencionarte algo especial en tu vida. Quiere que te des cuenta de algo que Él necesita conversar contigo, pero para eso necesitas estar a solas con Dios. Ese tiempo no va a ser para siempre. Va a ser un tiempo que Él va a estar contigo, conversando, para que tú te des cuenta realmente lo que Él quiere conversar contigo. Y entonces en este momento, cuando Jacob se encontraba a solas, luchó con un hombre que nosotros entendemos también eh, a la luz de la palabra de Dios, y bueno, más adelante también lo menciona, que es literalmente él estuvo luchando toda la noche con Dios. Y estuvo luchando eh, físicamente toda la noche con Dios. Esto lo demuestra de alguna manera los siguientes textos y yo me imagino cómo pudo haber sido esa batalla entre ellos dos luchando durante toda la noche, lo que tenían que pasar, lo que tuvieron que vivir juntos. Y dice que en esa batalla que estaban afrontando los dos, el versículo 22, cuando Dios vio que no podía con él, y aquí yo me hago unas preguntas y me salta la duda, ¿cómo es que Dios no podía ganarle una lucha
a Jacob. O sea, uno piensa, bueno, si Dios es infinitamente más poderoso, debe ser más grande, más fornido, no sé, uno se piensa que, ¿cómo entonces Dios no le va a poder ganar a Jacob? Y además Jacob no era muy dado a las peleas tampoco. Recordemos que el hermano que era más de las batallas era Esaú. ¿Cómo entonces que Dios no podía con Jacob? Y entonces el texto continúa y comenta que para que lo pudiera dejar tranquilo, Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tocarle el anclaje del muslo y descoyuntar la pierna para que entonces Jacob lo dejara tranquilo. Y fue en ese momento entonces que ya Jacob lo dejó tranquilo. Y entonces empezaron esta discusión también y le dijo, versículo 26, Dios le dijo a Jacob, déjame porque mira, ya está rayando el alba. Y Jacob le respondió, yo no te voy a dejar si no me bendices. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿Jacob había recibido la bendición de Dios? ¿Cuál fue el hijo que recibió la primogenitura? ¿Jacob? No. Pero entonces, ¿por qué Jacob quería la bendición nuevamente? En primer lugar, Dios, cuando lucha con nosotros, cuando está en esta discusión, cuando nosotros queremos y pedimos, le pedimos cosas y lloramos y luchamos para poder encontrar la solución a nuestro problema, para poder afrontar lo que viene, Dios quiere ponernos y dejarnos a sola para ver qué tan comprometidos nosotros estamos con eso que le estamos pidiendo a Dios. Hoy yo te pregunto a ti, ¿qué tan comprometido, comprometida tú estás con eso que le estás pidiendo a Dios? Y entonces Jacob le dice, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Y él entendió que a pesar de que pasaron mucho tiempo, de que él había recibido la bendición de su padre, su vida completa había sido un engaño. De que desde el inicio de su vida hasta este momento, su vida había sido engaño tras engaño. Y aquí viene otra pregunta que a mí me causa mucha curiosidad. Versículo 27. Y entonces Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Dios sabía el nombre de Jacob? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué le pregunta su nombre? Estuvieron luchando toda la noche, estuvieron batallando hasta que rayaba el alba, conversando entre los dos, luchando ahí. Y pasa toda la noche, y viene Dios y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Dios sabía exactamente cuál era el nombre de Jacob. Pero aquí quería que él se diera cuenta de algo importante. Y cuando Jacob le dice su nombre a Dios, algo hace clic en su vida, algo hace clic en su mente. Su nombre era Jacob y su vida había sido todo un engaño. Había vivido de engaño tras engaño, de problema tras problema. Su vida había sido conocida porque en todas las situaciones, en todos los espacios que él estaba viviendo, o él le había engañado o él había sido engañado. Incluso su nombre significaba eso. Pero él nunca había reconocido cuál era su parte en el problema. Él nunca había dicho, Señor, yo tengo también una responsabilidad en las cosas que estoy viviendo. Y exactamente lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros queremos arreglar un problema, queremos arreglar una situación, tenemos toda la disposición, pero no reconocemos cuál fue mi responsabilidad en ese problema. Y somos muy buenos para culpar a otros. Somos muy buenos para echarle la culpa al hermano que está al lado, para echarle la culpa a nuestro familiar con el cual discutimos, echarle la culpa a los bancos porque tenemos el problema financiero, echarle la culpa al hermano de iglesia, al anciano, al pastor. Pero a veces nosotros mismos no reconocemos cuál es el problema que hay y por el que nosotros estamos pidiendo a Dios. Pero esta historia termina de una forma increíble. Versículo 28 dice, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás engañador, tu vida no será reconocida por todos los engaños que tú has vivido. Desde hoy comienzas una nueva vida, desde ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Sabes, querido hermano, Dios tiene algo increíble para tu vida. Dios tiene también algo increíble para ti. Dios quiere cambiar tu forma de vivir completamente. Y eso que tú le estás pidiendo, por eso que tú estás orando, por eso que tú estás batallando, por eso que hay esa lucha que hay en tu corazón, por ese problema que hay en tu vida, por el que tú quieres solucionar. En primer lugar, qué importante es poder reconocer nuestra parte. Y cuando hagamos eso, Dios te puede dar un nombre nuevo. Dios te puede dar una vida nueva también. Y puede decirte, ya no te llamarás más Marta, ya no te llamarás más Cristi, no te llamarás más Rocío, Patricia, Priscila, Eliana, Esteban, Liliana, Marisol, Ruth, sino que te dará un nombre nuevo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios quiere y tiene planes increíbles para tu vida. Dios quiere solucionar junto a ti ese problema que tanto te aqueja. Pero Él también quiere que ponga de tu parte. A veces las consecuencias nos quedan por mucho tiempo. De hecho, Jacob nunca volvió a caminar igual. Y cada vez que él cojeaba, cada vez que le dolía el muslo, él recordaba esa noche en la que luchó con Dios y venció. Él recordaba esa noche en la que luchó con Dios, oró toda la noche, luchando con Dios para poder cambiar en su vida, para poder recibir la bendición de Dios y poder enfrentarse con su hermano Esaú, entregarle su problema a Dios, lo puso en sus manos. Y entonces cada vez que recordaba ese momento, se daba cuenta de que Dios le había dado una nueva oportunidad. ¿Quieres una nueva oportunidad el día de hoy? Te invito a que ores con fuerza a Dios, que le sigas pidiendo, que sigas rogando, reconozcas tu parte en el problema y deje que Dios haga maravillas en tu vida, porque Él tiene preparado algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Él tiene preparado un sueño increíble para ti. Él quiere cambiarte el nombre, quiere darte un nombre nuevo, un nombre mejor, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que el Señor te bendiga. Vamos. Amantísimo y buen Dios, Padre Celestial, queremos agradecerte por este culto de oración. Queremos pedirte también, Señor, que tú nos acompañes, nos guíes, nos des un reparador descanso esta noche, que también el resto de esta semana podamos vivirlo junto a ti, que tú nos acompañes y también podamos hacer tu voluntad en cada una de las cosas que nosotros emprendamos. Gracias Dios por todo, quédate con la Iglesia Central de Temuco, acompáñales Señor, bendíceles y cuídales siempre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.